Imagina que es domingo por la noche. Estás en tu sala, la televisión encendida, el mundo en calma, y de pronto la señal parpadea, la imagen se apaga, y cuando vuelve ya no hay noticias, ni deportes, ni nada de lo que estabas viendo. En su lugar hay una figura, una máscara sonriente meciéndose de un lado a otro, sin decir una palabra, solo un zumbido eléctrico llenando el aire. No es un anuncio, no es una falla. Alguien, en algún lugar de la ciudad, se ha metido dentro de tu televisor, y lo más aterrador de todo es que nunca supimos quién fue. Bienvenidos a Expedientes del Internet. Hoy no hablamos de una leyenda ni de una creepypasta. Hoy hablamos de algo que ocurrió de verdad, frente a miles de personas, y que sigue sin resolverse casi 4 décadas después. Un caso tan extraño que parece salido de una película de terror ochentera, pero cada segundo de esta historia fue real. Se lo conoce como el secuestro de señal de Max Headroom, y esta es su historia. Para entender el impacto, primero hay que entender la época. Estamos en 1987. No existe el Internet como lo conocemos hoy. No hay redes sociales, no hay streaming, no hay teléfonos inteligentes. La televisión abierta es el corazón del hogar. Las familias se reúnen frente a la pantalla para ver las noticias, los deportes, sus series favoritas. La señal viaja por el aire, desde enormes torres de transmisión hasta las antenas de cada casa. Es un sistema en el que todos confían ciegamente. Nadie piensa que esa señal pueda ser robada. Y luego está Max Headroom. Para quien no lo recuerde, Max Headroom era un personaje muy popular en aquellos años. Una supuesta inteligencia artificial generada por computadora, con rasgos afilados, gafas oscuras, cabello engominado y una manera entrecortada y nerviosa de hablar. En realidad era un actor con maquillaje y efectos, pero se convirtió en un ícono de la cultura pop ochentera. Aparecía en programas, en videos musicales e incluso fue la cara de una gran campaña publicitaria de refrescos. Max Headroom era el rostro futurista del momento, y por eso, cuando alguien decidió usar esa máscara para lo que estaba a punto de hacer, el efecto fue todavía más inquietante. Ahora sí, vayamos a esa noche. La fecha está confirmada por todas las fuentes. La noche del domingo 22 de noviembre de 1987. 2 estaciones de televisión con sede en Chicago fueron intervenidas con aproximadamente 2 horas de diferencia entre una y otra. En ambas apareció una persona no identificada, vestida con una máscara y un disfraz de Max Headroom, transmitida a miles de hogares del área metropolitana de Chicago. Eso es lo que sabemos con certeza. Todo lo demás es donde empieza el misterio. La primera intrusión ocurrió a las 9:14 de la noche, durante el segmento deportivo del noticiero de las 9, en la estación independiente WGN-TV, el canal 9. En pantalla estaba el comentarista deportivo Dan Roan, repasando los momentos destacados de una victoria reciente de los Bears de Chicago. Era su rutina de siempre, algo que había hecho durante años. Pero esa noche, sin previo aviso, la señal simplemente se cayó. Todo se volvió negro por unos segundos, y entonces apareció él, una figura con una máscara de Max Headroom, balanceándose de manera errática frente a un panel metálico que giraba lentamente, imitando el fondo característico del personaje real. No había voz, no había mensaje. Lo único que se escuchaba era un fuerte zumbido, un ruido eléctrico distorsionado que hacía la escena aún más perturbadora. La interrupción duró alrededor de 15 a 20 segundos antes de que los ingenieros de WQN lograran recuperar el control de su torre de transmisión, cambiando la frecuencia. Cuando Dan Roan regresó al aire, apenas atinó a decir, incómodo, que no tenía idea de qué acababa de pasar. Nadie la tenía, pero esto era solo el principio, porque el intruso no había terminado. Unas 2 horas más tarde, en la estación WTW, el canal 11, miembro de la red pública PBS, ocurrió lo segundo. Esa noche transmitían un episodio clásico de Doctor Who, el titulado Horror at Fan Rock. Los fanáticos se habían acomodado para disfrutar de su serie, y de nuevo sin aviso el doctor desapareció. En su lugar volvió a aparecer la máscara, la misma figura grotesca, pero esta vez había una diferencia crucial. Esta vez había audio.
Aquí conviene detenerse en un detalle técnico que las fuentes oficiales sí explican. Según los expertos, la torre de transmisión de WTTWA no tenía ingenieros de guardia esa noche que pudieran cortar la señal de inmediato. Por eso los responsables lograron mantenerse al aire más tiempo, y con sonido incluido. Esta segunda intrusión duró alrededor de 90 segundos. 90 segundos que quedarían grabados para siempre. En ese lapso, la figura enmascarada soltó una serie de frases inconexas, delirantes, entre risas y quejidos, con la voz distorsionada. Según lo documentado, se burló de los nerds, llamó a un comentarista deportivo de WGN un maldito liberal, sostuvo una lata de refresco haciendo referencia burlona al eslogan de aquella famosa campaña publicitaria que había protagonizado el verdadero Max Headroom. Tarareó la melodía de una vieja serie animada, cantó la frase «Tu amor se está desvaneciendo», dijo «Todavía veo la X». Hizo comentarios sobre las siglas de la propia estación WTWGN, que en inglés significan el periódico más grande del mundo. Y hacia el final, en lo que sería el broche más grotesco de toda la transmisión, la figura se bajó parte del disfraz, mostró sus nalgas desnudas, y un cómplice fuera de cámara le dio nalgadas con un matamoscas. Después de eso, la señal se cortó. Doctor Who volvió al aire, y el intruso desapareció en la noche para no ser encontrado jamás. El personal en la sala de control de WTTW estaba en pánico. Uno de los directores que estaba esa noche recordaría después la sensación de impotencia. De un momento a otro no tenían su programa al aire, tenían esa máscara, y mientras el contenido se volvía más y más extraño, crecía su angustia al darse cuenta de que no podían hacer absolutamente nada para detenerlo. Y aquí llega la pregunta que todos se hicieron esa noche y que seguimos haciéndonos hoy. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo es posible que alguien desde fuera se meta dentro de la señal de no una, sino dos estaciones de televisión y las reemplace con su propia transmisión? La respuesta, según las fuentes oficiales y los expertos consultados a lo largo de los años, tiene que ver con un fenómeno conocido como el efecto de captura. En términos sencillos, los responsables enviaron una transmisión de microondas más potente hacia las torres de las estaciones que la que las propias estaciones estaban emitiendo. Al ser una señal más fuerte, ésta se impuso, sobrescribió, capturó la señal legítima, y así, durante esos segundos, lo que salió al aire no fue lo que la estación quería emitir, sino lo que el intruso quería mostrar. Pero, y esto es fundamental, los expertos han señalado que esto no era nada fácil. Requería un conocimiento técnico considerable y una cantidad significativa de potencia de transmisión. No era algo que un aficionado con equipo casero pudiera improvisar. Y hay más. Se ha teorizado que la transmisión pirata probablemente se originó desde algún punto con línea de visión directa hacia las torres de ambas estaciones, que estaban ubicadas en la cima de dos altísimos edificios en el centro de Chicago. En otras palabras, quien fuera que hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tenía el equipo para lograrlo y conocía la geografía técnica de la ciudad. No era un chiste al azar, era una operación planificada. La reacción no se hizo esperar. Cientos de personas llamaron a ambas estaciones esa noche. Poco después se contactó a la Comisión Federal de Comunicaciones, la FCC, que abrió una investigación formal sobre el bizarro secuestro. Y aquí conviene separar el hecho de la especulación. Es un hecho confirmado que la FCC se tomó el asunto muy en serio y que fue acompañada en la investigación por el FBI. ¿Por qué el FBI? Porque, aunque en apariencia parecía una broma inofensiva, en realidad era un delito federal con implicaciones enormes. Los funcionarios estaban preocupados. Si un aficionado había logrado sofocar la señal de una cadena de televisión, ¿qué impediría que organizaciones criminales o grupos con intenciones mucho más peligrosas hicieran lo mismo? Ese era el verdadero miedo, no la máscara, lo que la máscara demostraba que era posible. En su momento, un funcionario de la FCC fue citado en la prensa, advirtiendo que los responsables enfrentaban una multa máxima considerable y hasta un año de prisión. El FBI, al no poder identificar al culpable ni el lugar desde donde se emitió la señal, se concentró en la única evidencia sólida que tenían, la grabación misma de la transmisión.
que ellos esperaban que escondiera pistas sobre su autor, y las frases inconexas del intruso, esas que parecían el delirio de un loco, empezaron a ser analizadas como si fueran un mensaje cifrado. ¿Eran pistas deliberadas? ¿Bromas internas de alguien que conocía el mundo de la televisión desde dentro? La referencia a las siglas de WGN, el conocimiento de los nombres de los comentaristas, la familiaridad con la cultura del canal, todo eso alimentó una de las principales teorías. Pero, y aquí subrayo, esto ya es terreno de la especulación, no de los hechos confirmados. Durante décadas, las teorías sobre la identidad de Max se han centrado principalmente en dos hipótesis. La primera, que fue un trabajo interno, es decir, un empleado descontento o un ex empleado de WGN, alguien que conocía el sistema desde dentro, que tenía acceso o conocimiento del funcionamiento técnico de la estación. La segunda teoría apunta hacia la comunidad hacker del underground de Chicago, gente con el conocimiento técnico y el equipo necesarios para lograr el efecto de captura. Ambas son teorías, ninguna ha sido confirmada. Nadie ha reclamado jamás la autoría del acto. Con los años, el caso se convirtió en una obsesión para investigadores aficionados de Internet. En foros y comunidades en línea, especialmente en Reddit, hubo personas que dedicaron años a rastrear pistas, a analizar la grabación fotograma por fotograma, a buscar al hombre detrás de la máscara. Uno de los investigadores más activos, incluso, llegó a colaborar con un reportero de un medio digital para tratar de armar el rompecabezas. Salieron nombres, salieron teorías, salieron supuestos testigos, pero nada, absolutamente nada, ha logrado señalar de forma concluyente a los responsables. Los nombres que han circulado siguen siendo, hasta el día de hoy, especulación no confirmada. Y por eso, por respeto a personas reales, no vamos a señalar a nadie aquí. Y ahora llega el dato que a mí, personalmente, más me inquieta de todo este caso. Presta atención. En 1987, este delito tenía un plazo de prescripción de 5 años. Eso significa que en el año 1992, el plazo venció. Y a partir de ese momento, las personas responsables de la intrusión ya no podrían enfrentar ningún castigo penal, aunque se revelara su identidad. Piénsalo bien. Desde 1992, quien haya hecho esto podría salir a la luz, contar su historia, mostrar su rostro, explicar cómo lo hizo. Y no le pasaría absolutamente nada. Podría escribir un libro, podría dar entrevistas, podría volverse famoso. Y sin embargo, el silencio. Décadas de silencio. Nadie ha hablado, nadie ha presumido de ello. Nadie ha querido llevarse el crédito de uno de los hackeos más legendarios de la historia de la televisión, aun sabiendo que ya no hay consecuencias legales. ¿Por qué? ¿Es lealtad? ¿Es miedo? ¿Es que las personas involucradas ya no están entre nosotros? ¿O es que quien lo hizo entendió algo que nosotros no? Que el misterio, el silencio, es precisamente lo que mantiene viva la leyenda. Hay otro detalle que le da a este caso una cualidad casi fantasmal. Cuando la televisión estadounidense pasó de la señal analógica a la digital en 2009, este tipo de secuestro de señal se volvió prácticamente imposible de replicar de la misma forma. Es decir, el incidente de Max Headroom pertenece a una era que ya cerró sus puertas. Fue un fenómeno de un momento tecnológico muy específico, una ventana que se abrió por un instante y se cerró para siempre. Nunca podrá repetirse exactamente igual. Es, en cierto sentido, un fantasma perfecto. Apareció una noche, hizo lo imposible y se desvaneció en un mundo que ya no existe. Quiero que nos detengamos un momento a pensar en lo que este caso realmente significa. No en la máscara ridícula, no en el matamoscas, no en el humor grotesco del final, sino en la sensación de fondo. En 1987, miles de personas descubrieron, en el lapso de una noche, que la señal en la que confiaban ciegamente, esa ventana al mundo que era su televisor, podía ser secuestrada, que alguien invisible, desde algún tejado en la oscuridad de Chicago, podía meterse en sus hogares sin permiso, y que ese alguien podía hacerlo, reírse en tu cara, y desaparecer sin dejar rastro, sin nombre, sin motivo, sin final. Hoy vivimos rodeados de pantallas, nuestros teléfonos, nuestras computadoras, nuestros televisores inteligentes, todos conectados,
todos vulnerables de maneras que en 1987 apenas se imaginaban. Y quizás por eso este caso, tan viejo, sigue resonando. Porque en el fondo toca un miedo muy moderno, la idea de que el control de aquello que miramos no siempre está en nuestras manos, de que la señal puede caer, de que la máscara puede aparecer. El hombre detrás de Max Headroom sigue ahí afuera, en alguna parte, o tal vez ya no. Tal vez está viendo este video ahora mismo, sonriendo en silencio, guardando su secreto una noche más. Nunca lo sabremos. Y quizás esa es la parte más perturbadora de todas. No que lo haya hecho, sino que ganó. Ganó el juego del silencio, y el expediente sigue abierto. Si esta historia te dejó pensando, te dejó con esa sensación incómoda en la nuca, quédate con nosotros. Porque en este canal seguimos abriendo los expedientes que nadie quiere cerrar, los misterios sin resolver, las señales que no deberían existir, los rincones oscuros de Internet y de la tecnología. Suscríbete y activa la campana, porque nunca sabes cuándo la próxima señal va a caer y qué va a aparecer en su lugar. Aquí, en Expedientes del Internet, seguiremos vigilando la pantalla, contigo. Hasta el próximo caso.